Saludo República Dominicana para todas aquellas personas que nos siguen a través de los diferentes canales, a través de las redes sociales. Como siempre, vamos a leer la palabra de Dios, la cual está tomada del Evangelio de San Lucas. En el día de hoy, el Señor nos invita a ser obediente y también nos invita a las bienaventuranzas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Viendo la muchedumbre, subió al monte y se sentó, y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra les enseñaban diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Bien, qué bueno es estar en sintonía con el Rey de Reyes, con el que todo lo puede. Y ahí leímos que dice el Señor que bienaventurados son aquellas personas quienes son perseguidos por el reino, quienes son perseguidos, ya que ellos heredarán el reino de los cielos. Nada en la vida es tan fácil, nada. Jesús tuvo que pasar mucho, inclusive ser crucificado, azotado con eso lástico, fuerte, y sin embargo, oiga la grandeza de Jesús. Después que lo azotaron, lo maltrataron, lo crucificaron, le dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Eso nos lleva mucho a nosotros a meditar. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Bien, el máster, por favor, si tiene las imágenes. Nosotros hace 2 años atrás empezamos lo que es una maestría, la maestría en FLEP, la maestría en francés, lenguas extranjeras, didactique français, langue étrangère. Ahí está el diploma que gracias a Dios que obtuvimos después de una larga jornada, después de tanto sacrificio, horas de sueño, horas que a veces me acostaba a la 1, a las 12 de la madrugada, para entonces tener que trabajar por la mañana y cumplir también con mi horario de trabajo. Pero ya, gracias a Dios, que uno de los sueños míos está ahí, es el diploma del Máster 1 de la Universidad de la Santilla, Université de Santilla, con relación a la didáctica del francés, lengua extranjera. Gracias a Dios y a mi esposa por el tiempo, ¿verdad?, que dispensó de mí también
por el tiempo del sueño, porque a veces cuando uno se acuesta un poquito tarde, la familia que sufre, porque a veces no duerme, ¿verdad?, hasta que uno no se acuesta. Pero gracias a Dios que concluimos con bien. Gracias, Máster. Gracias. Vamos a dejar acabar. Gracias. Gracias a Dios que concluimos con bien el Máster 1. Ahora vamos por más. Ahora vamos por el Máster 2 y a la presentación de la tesis. Ya me estoy preparando para la presentación de la tesis. Ese es mi gran sueño. Pues nada, gracias, papá Dios. Gracias. Pues bien, señor director, nos vamos a unos consejos comerciales. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Aldapa Bar and Restaurant. Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores dominicanos y extranjeros. Un lugar lleno de vida, color y sabor para disfrutar en familia, para disfrutar con amigos. Las mejores y más exclusivas cervezas artesanales, locales e internacionales. Estamos ubicados en Los Montones Arriba, San José de las Matas. Aldapa Bar and Restaurant. Que no te lo cuenten. La cocina es una fiesta de figura y de color. Sazón líquido ranchero, Con renovado sabor. Más a tu gusto. Sazón líquido ranchero. Más a tu gusto. Más vegetales frescos. y mejor combinación. Picaditos a tu gusto y nueva presentación. Sazón líquido ranchero, más vegetales frescos, más sabor, más a tu gusto. Más a tu gusto. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos. Cómo somos y qué nos hace únicos. Dónde vivimos, quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada. Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar. Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte. Participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte. Participa del censo. ¿No pagas a su orden? Por algo vendremos más.
El agua es vida si está limpia y purificada. Filtros Roveida. Roveida está presente en el agua que consume todos los días. En el trabajo, En la cocina. En el baño. En toda la casa. Y hasta la cancha. Roveida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad, con instalación, servicio y garantía. 809-581-8322, en la calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. Filtros Roveida. La garantía de tu salud. Filtros Roveida. Bien, señores, con nosotros el licenciado Inocencio Hernández. ¿Cómo está usted, magistrado? ¿Todo Muy bien, muy bien, muy Gracias bien, a licenciado. Dios. Gracias por la invitación A usted. de tenerme aquí en tu programa y a tus órdenes y a las órdenes de todos los amigos televidentes en sintonía con este importante programa. Amén. Y de paso también pues saludar al príncipe Luis Porfirio Sánchez, Luis Porfirio Sánchez Pimentel. ideólogo y creador del espacio Así es, Abogado, Justicia y Sociedad. Sociedad. Un visionario, un visionario. Luis Porfirio Sánchez. Todo un emprendedor. Así es, el príncipe. Bien, hoy vamos a comentar, vamos a tratar lo que es el concepto de Estado, el Estado dominicano, sus orígenes, cuál es la diferencia, porque se tiene mucha confusión entre Estado y gobierno, si existe esa diferencia. También vamos a tratar el famoso artículo 210 de Santana y qué ha dado lugar con dicho artículo. Por eso lo vamos a ver en el desarrollo del programa. Vamos a preguntarle, magistrado, el Estado y cuál es el concepto que se le puede dar y cuál es su evolución histórica del mismo. Ya. Gracias, magistrado. Bueno, lo primero que tenemos que tomar en consideración es que el Estado, como categoría, como idea o como concepto, tiene, diríamos, un origen, diríamos, similar, simultáneo, a lo que ha sido la evolución, el inicio de la evolución del mundo occidental. Todos hemos conocido y hemos oído hablar de las obras de Platón, ¿verdad? Bueno, justamente hay un libro de Platón sobre el Estado, las obras de Aristóteles sobre la política, y precisamente en esas obras clásicas del mundo helénico se abordan y se trata el concepto de Estado, el concepto de nación. Pero en esa época, magistrado, licenciado, se hablaba más bien de las ciudades-estados. Es decir, se hablaba de comunidades que en sí mismo constituían un Estado. Todavía no se había desarrollado el concepto de Estado nacional, porque el concepto de Estado nacional lo que implica es un conjunto de tribus, un conjunto de comunidades, ¿verdad?, que se agrupan sobre una misma autoridad estatal. Entonces ya ahí se habla de ciudades-estado y también se habla de Estado nacional. Entonces cuando se habla de Estado nacional es cuando varias nacionalidades, varias tribus, varias, diríamos, secciones, parajes, lugares, deciden fusionarse, deciden articularse y deciden crear una autoridad que las gobierne. Entonces ahí se habla, en este caso, de Estado nacional. El concepto de Estado nacional tiene un origen mucho más reciente en comparación con lo que fue el Estado-ciudad
que, como hablamos, ¿verdad? Hablábamos hace un momento, se refería a una época histórica mucho antes del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de Estado nacional, hablamos de una época histórica que se puede, diríamos, circunscribir a la época del Renacimiento europeo. Existen muchos autores o varios autores fundamentales que tratan esta cuestión del Estado nacional. Pero de todos esos autores, el más destacado, el que más se ha mencionado y el que más se refiere respecto de la cuestión del Estado nacional es Nicolás Maquiavelo. Y yo exhorto a toda la comunidad jurídica dominicana, santiaguera, que si queremos tener una comprensión cabal del concepto y de la idea del Estado nacional, tenemos que escudriñar, tenemos que conocer la obra cumbre de Nicolás Maquiavelo, que fue El Príncipe. De hecho, se llama El Príncipe de Maquiavelo. Se ha popularizado esa idea. Entonces, cuando hablamos de Estado nacional, nos referimos precisamente a esa forma de organización de la sociedad que rebasa, que supera lo que es y se conoce, o se conoció, mejor dicho, como el Estado-ciudad o la ciudad-estado. Sí. Al usted mencionar los autores de personas que son obras que son muy importantes, me llegó también en la cabeza la obra del Esprit de la Loi de Montesquieu. El espíritu de las leyes. El espíritu de la ley. Sí. Entonces, él establece ahí lo que son la separación de poderes. Sí, sí. Entonces, desde el punto de vista de Estado, ¿qué significación reviste esta obra? Bueno, es lo que le acabo de decir, licenciado. Hasta ese momento, hasta el momento en que prevalecía el concepto, diríamos, escolástico, ¿verdad? La sociedad feudal europea, hasta ese momento no se tenía una conciencia clara de cuál era la finalidad del Estado nacional, porque en esa época la figura esencial, la figura central, la autoridad política esencial, en ese momento era el rey. Pero en la medida en que el Estado nacional, y sobre todo en la medida en que hace aparición una clase social que se conoce históricamente como la burguesía o la clase capitalista, esa disputa, esa dialéctica entre ambos conceptos, entre ambos enfoques, entre ambos puntos de vista, el concepto monárquico y el concepto capitalista o el concepto moderno de Estado, precisamente se va imponiendo y se va desarrollando la idea la idea del Estado nacional. Entonces, precisamente una de las razones fundamentales que dan lugar a la obra de Montesquieu, El Espíritu de las Leyes, es que Montesquieu concibe un Estado dividido en poderes, es decir, en estamentos dentro del propio Estado que tienen por finalidad limitar o controlar la actividad de cada uno de ellos, porque en la época pasada, en la época anterior, el poder era absoluto, es decir, el rey tenía bajo su autoridad, bajo su persona, todas las funciones, tanto la función de legislar, la función de ejecutar las leyes y la función también de juzgar los crímenes y los delitos que se cometían. Pero hay que tomar un elemento importante, Cuevas, que es precisamente que que a pesar de que existía ese concepto de poder absoluto de parte que emanaba del monarca, de la autoridad del rey, pero existían, diríamos, algunas autonomías o existían fueros locales que eran precisamente facultades, que eran precisamente atribuciones que el rey le concedía a las figuras políticas claves en aquellos lugares apartados para que en representación del rey, en función del rey, entonces pudieran llevar a cabo funciones públicas, como eran, en este caso, la de cobrar impuestos, la de impartir justicia y la de controlar la seguridad interior en esos lugares.
Entonces, existían esos fueros que fueron poco a poco vertebrando, fueron poco a poco conformando, dando lugar a un tipo de organización estatal diferente a la forma de estatal monárquica, y entonces esas formas, esas estructuras iniciales, precisamente que se establecieron en esos lugares, fue lo que dio lugar al concepto o a la idea de separar los poderes. Y en ese mismo tenor, la idea del poder local, la idea, digamos, de los poderes concedidos y de esos fueros o autonomías locales contribuyeron mucho a configurar el Estado moderno que tenemos precisamente en Europa y en Occidente como la columna fundamental de la organización del Estado Nacional en este contexto. Así es. Al usted hablar acerca de lo que es Estado, nación, Sí. ¿se podría, si es un sinónimo o si tiene diferentes significados, por ejemplo, Estado, gobierno, nación y patria? Sí. Bueno, fundamentalmente ocurre lo siguiente. Hay muchas personas, incluyendo abogados, muchas personas, periodistas, comunicadores, políticos, que no pueden distinguir lo que es nación, Estado y gobierno. Entonces, ¿dónde está, diríamos, la clave de estas tres ideas? La clave está en saber, como hablábamos al comienzo, ¿verdad? Correcto. Que una nación es un conjunto de tribus, ¿verdad? Es un conjunto de comunidades que han decidido vincularse, que han decidido relacionarse y que le han conferido la autoridad de gobernarla a un ente o a un conjunto de hombres y de mujeres que son los que tienen que llevar a cabo las finalidades de esas comunidades que han decidido organizarse como tal. Entonces, cuando hablamos de nación, hablamos del conjunto de personas que la constituyen. En este caso, tenemos, por ejemplo, para hacer un caso más patético, un caso más notorio, un caso más tangible, por ejemplo, tenemos el caso de Bolivia, ¿verdad? Correcto. En Bolivia, que es un estado latinoamericano, suramericano, tenemos que en ese estado, en esa sociedad boliviana, conviven diferentes nacionalidades. Tenemos, digamos, los indígenas, los aymara, y existen otras nacionalidades más que conviven y comparten con los blancos de origen español el territorio boliviano. Entonces ahí se habla de que hay múltiples nacionalidades. De hecho se habla que, y se pretende, y se plantea, que Bolivia sea un estado plurinacional, porque el estado nacional que se ha constituido en Bolivia, según lo que plantean los líderes indígenas, no representa la universalidad de los habitantes indígenas, de los aymara, que no se sienten representados en el Estado Nacional, que es una herencia hispana. Y entonces, cuando el presidente Evo Morales fue el líder político que dirigió Bolivia durante 10 o 12 años, no recuerdo exactamente el tiempo que duró el ejercicio del poder, él se presentaba como un líder indígena, que entonces era repelido, era rechazado por digamos, las otras personas, los otros ciudadanos bolivianos que tenían un origen españolizado, un origen español o castizo. Entonces ahí se nota, ¿verdad?, la cuestión de cómo se explica el concepto de nación, ¿verdad? Son diferentes culturas, diferentes tradiciones, diferentes etnias, diferentes formas de ver el mundo, de interpretar el mundo. Entonces todas esas nacionalidades, cuando están bajo un solo Estado, entonces diríamos que se conforman lo que es un Estado nacional. Ese, digamos, para referirme al concepto de nación. Sí. El Estado es la representación jurídica de esa nación. Por ejemplo, si nosotros vivimos en un barrio, ¿verdad?, en una calle, en un ensanche, y decidimos constituir una junta de vecinos que agrupe a todos los vecinos de mi comunidad, de mi barrio, entonces vamos a conformar esa asociación, que le podemos poner el nombre, Asociación Junta de Vecinos de San José, o Junta de Vecinos La Altagracia, o Junta de Vecinos San Agustín, San Martín de Porres, Cristo Redentor. Esa, diríamos, es la representación jurídica de esa comunidad. Todos los ciudadanos
y ciudadanas de esa comunidad, de ese lugar, han decidido, ¿verdad?, articularse bajo esa sombrilla de esa Junta de Vecinos. Entonces, la Junta de Vecinos no es más que la representación jurídica, ¿verdad?, legal de todos los ciudadanos que han decidido juntarse para defender los intereses colectivos y comunes de esa comunidad, para que recojan la basura, para que tengan alcantarillado, para que tengan seguridad. Entonces, diríamos entonces que en ese caso, diríamos, vamos a poner por ejemplo el caso de Cienfuegos, ¿verdad? Se decide crear una Junta de Vecinos en Cienfuegos. Entonces, Cienfuegos, diríamos, es la nación, ¿verdad? Para hacerlo gráficamente, ¿verdad? Correcto. La Junta de Vecinos es el Estado, ¿verdad? Y el gobierno son los directivos que componen o que dirigen esa Junta de Vecinos. Entonces, si llevamos ese ejemplo así, ¿verdad?, el sencillo, gráfico, notorio, a un concepto mucho más amplio, mucho más macro, podríamos entonces decir que, por ejemplo, el pueblo dominicano, que es la nación, ha decidido organizarse bajo una forma jurídica que se llama República Dominicana, ¿verdad? Entonces es el Estado. Y entonces el cuerpo de funcionarios que dirigen ese Estado, desde el presidente de la República, el presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, de la Junta Central Electoral, son los funcionarios, ¿verdad?, que dirigen el quehacer político y administrativo de esa comunidad que ha decidido organizarse como Estado y que tienen esos representantes, que tienen esos funcionarios, el cuerpo de personas que lo dirigen hacia un objetivo que en principio debería ser común. Así es. Bien, antes de irnos a unos consejos comerciales, vamos a dejar una pregunta en el aire. Ok, sí. El famoso artículo 210 de Santana. De Santana. ¿En qué consistió? Por eso lo vamos a ver después de unos consejos comerciales. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Aldapa Bar and Restaurant. Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores dominicanos y extranjeros. Un lugar lleno de vida, color y sabor para disfrutar en familia, para disfrutar con amigos. Las mejores y más exclusivas cervezas artesanales, locales e internacionales. Estamos ubicados en Los Montones Arriba, San José de las Matas. Aldapa Bar and Restaurant. Que no te lo cuenten. La cocina es una fiesta de ricura y de color. Sazón líquido ranchero, Con renovado sabor. Más a tu gusto. Sazón líquido ranchero. Más a tu gusto. Más vegetales frescos. mi mejor combinación. Picaditos a tu gusto y nueva presentación. Sazón líquido ranchero. Más vegetales frescos, más sabor, más a tu gusto. Más a tu gusto. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y
segurosnelsonreyes@hotmail.com. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos. Cómo somos y qué nos hace únicos. Dónde vivimos, quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada. Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar. Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte. Participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte. Participa del censo. ¿No pagas a su orden? Por algo vendremos más. El agua es vida si está limpia y purificada. Proveida está presente en el agua que consume todos los días. En el trabajo, En la cocina. En el baño. En toda la casa. Y hasta la cancha. Proveida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad, con instalación, servicio y garantía. 809-581-8322, en la calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. Filtros Proveida, la garantía de tu salud. Filtros Proveida. Bien, señores, continuando con la interesantísima entrevista a cargo del magistrado Inocencio Hernández. El magistrado Inocencio Hernández tiene una maestría de tantas maestrías en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales de la Universidad Pontificia, Universidad Católica Madre y Maestra, y la Universidad Castilla-La Mancha. O sea, que fue una Titulación dual. Titulación dual. Sí, sí, pero con dos títulos dos diferentes. títulos diferentes. Sí. Correcto. Con él estamos conversando acerca de lo que es el Estado, el concepto de Estado, la diferencia que existe, Estado, nación, patria y gobierno. Entonces, quedamos en una preguntita del famoso artículo 210 de la Constitución del año 1844 de Santana, de Pedro Santana. Sí, sí. Bueno, hay un tema, antes de entrar en el tema de la Constitución de Santana, magistrado, quería agregar a la reflexión que hice en la sesión anterior, a un evento de suma importancia que ocurrió en Europa en el año 1648. En ese año se suscribe lo que se conoce como la Paz de Westfalia. Okay. Westfalia era y es una ciudad ubicada en Alemania, y con ese tratado de paz se puso término a la guerra de 30 años que devastó a Europa justamente durante ese periodo de tiempo, y que permitió, entre otras cosas, la liberalización por parte de España, de Holanda, que Holanda era una provincia española, durante los siglos XV y XVI, y entonces esa paz, ese tratado permitió la independencia o la liberalización de Holanda. Pero un elemento importante que dio lugar a este tratado de paz es a la idea de la secularización. Cuando hablamos de secularización, lo que hablamos es de la separación de lo que es el poder, diríamos, el poder temporal, que es el que ejercen los hombres, del poder celestial, que es el que se ejercería a través de la Iglesia Católica. Hay que recordar que durante mucho tiempo, sobre todo en la época, durante la Edad Media, durante el feudalismo, muchos reyes eran designados por los papas. Entonces, al producirse este proceso de secularización,
lo que en cierto modo vino a consagrarse o vino a coronarse el planteamiento que hacía Maquiavelo de segregar la política del Estado, lo que se conoce, ¿verdad?, como el laicismo. De hecho, hay una categoría que se utiliza mucho en nuestro país actualmente y en épocas pasadas acerca de la educación laica, que era la educación que propugnaba por separarse de la educación escolástica, que era la educación que propiciaba la Iglesia Católica, y entonces la educación laica o el Estado laico es aquel que plantea la segregación o la separación de ambas instituciones, la Iglesia por un lado y el Estado por el otro. De hecho, hay muchos temas que han dado lugar en nuestro país a una discusión, a una dialéctica, digamos, contradicciones sobre ese tipo sobre esas dos figuras. Y tenemos, digamos, que remontarnos en República Dominicana al año 1954, que es el año en que se suscribe el concordato, que es el tratado entre la República Dominicana y el Vaticano, que define y regula las relaciones entre el Estado Dominicano y el Estado Vaticano. Entonces podríamos decir que ese tratado del año 54 de República Dominicana con el Vaticano replica, ¿verdad? Replica en cierto modo lo que se suscribió en 1648 cuando se suscribió el Tratado de Westfalia en Alemania durante ese año, que permitió entonces que cada Estado definiera su propia denominación religiosa y que cada Estado tenía entonces el principio de independencia y de autonomía. Lo que yo decido en mi país no te concierne a ti, y lo que tú decides en tuyo tampoco le concierne al otro. Entonces se creó entonces el concepto, digamos, el concepto de los Estados nacionales y el concepto de independencia nacional. Así es, cuando usted hablaba acerca de la separación, ¿verdad?, de que decía Maquiavelo, me llegó la idea también, por ejemplo, allá en Francia, hubieron 3 teóricos que propugnaron por esa separación de poderes. Por ejemplo, ahí tenemos a Émile Zola, a Jean Bébereau, a Boussinesq, quienes dijeron, no, pero espera un momento, y hay que también incluir al cardenal Richelieu también, que fue, digamos, una figura central, que a pesar de ser un cardenal fue quien llevó a cabo todas esas medidas políticas para segregar la Iglesia por un lado y el Estado por el otro. Sí, inclusive que ya en Francia la Iglesia Católica o la Iglesia no influye en lo que es la política, sino que hay una separación de funciones, ¿verdad? Bueno, ustedes se dedican a su ministerio y nosotros nos dedicamos al nuestro. Pero lamentablemente, cada quien en su lado. Exacto, pero lamentablemente eso se ha ido, inclusive todavía existen esas raíces que no es tan fácil porque, óigame, viene desde tiempos ancestrales. Desde tiempos ancestrales. Así es. Y han habido acontecimientos históricos no muy lejos. Así es. Ni no muy tardado en el tiempo, en República Dominicana, que vimos, ¿verdad?, cómo se depuso un gobierno constitucional, como fue el gobierno del profesor Juan Bosch del año 63, y donde una denominación religiosa a la cual yo pertenezco, ¿verdad?, algunos de sus miembros fueron los más encabezados y conspicuos propiciadores de ese acto que dio al traste con el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, que fue, digamos, fruto de una conspiración donde hubo también la cuchara, ¿verdad? O sea, que la Iglesia nunca ha estado alejada de la política. No, inclusive, yo recuerdo en una de las materias que tuve en Moca, con uno de los profesores más ilustres de Moca, que él decía, o dice, porque él está vivo, que Juan Bosch dijo, o sea, no sé si eso fue verdad, dice él, yo no creo en el Dios de tal político. O sea, pero ¿qué pasa? Que le cortaron y le pusieron, Juan Bosch no cree en Dios. No cree en Dios. Y eso se difundió tanto. Se manipuló. Y un pueblo... Podríamos decir que esa fue la primera fake news, las primeras fake news. Exactamente. Que el concepto no existía para esa época, pero esas son fake news. Sí. Entonces, eso repercutió tanto que la gente, que él no cree en Dios. Eso fue algo... Sobre todo el campesinado. Sí, el campesinado. Y la gente de mayor Eso nivel. Es para que ustedes vean el poder que tienen los medios de comunicación. Exacto. Que se dice que los medios de comunicación es el cuarto poder. Así es. Bueno, volviendo con lo de nosotros, con lo que es el tema del Estado, o sea, el Estado Nacional. Hay una cuestión con esto, Cuevas. Hasta a nosotros se nos ha vendido, por ponerla una palabra, ¿verdad?, conocida,
que la independencia nacional fue un proceso sin contradicciones, ¿verdad? Sin conflicto entre los principales protagonistas de ese evento histórico. Y no fue así. No fue así. O sea, luego de que se logra la independencia nacional, es decir, luego de que Mella lanza el trabucazo en la capital, en la Puerta del Conde, en la Puerta de la Misericordia, y luego de que derrotamos en Santiago y en Asua, ¿verdad?, los días 19 y 30 de marzo de los años 1944, a las tropas haitianas, entonces podríamos decir que luego de derrotado el enemigo externo, a los dominicanos, entonces comenzó la lucha interna entre los diferentes grupos o partidos políticos que existían al interior del proyecto nacional, que se acababa estaba conformando con la raíz de la independencia nacional. Entonces hubo un acontecimiento luego de que se conforma la Junta Central Gubernativa, que es que el patricio Francisco de Rosario Sánchez fue presidente de la República, pero fue como consecuencia de un golpe de Estado que le dio, juntamente con los demás nacionalistas revolucionarios, con Mella, con Duarte y los demás miembros de la Sociedad Secreta Trinitaria, al grupo que tenía el objetivo, ¿verdad?, de controlar, sobre todo al grupo de los ateros, que tenía el objetivo de controlar el Estado Nacional para sus propios intereses. Entonces el grupo de el grupo de Sánchez y de Duarte, de hecho hay que recordar que Duarte estaba en Santiago en ese momento, conjuntamente con Mella, y Mella aquí en Santiago proclama a Duarte presidente, proclama la necesidad de que sea Duarte quien asuma la presidencia de la República, porque todos reconocían el liderazgo que tenía el patricio Juan Pablo Duarte para dirigir el Estado Nacional. Pero entonces Duarte era, no era aceptado por el grupo conservador, que lo encabezaban en la capital, Manuel Jiménez, Pedro Santana. Aquí estaba el general Inver, era contrario a la idea, de que Patricio fuera proclamado presidente de la República. Y entonces, ese proceso, de esa contradicción, esa dialéctica, esa polémica entre ambos grupos, da lugar a que Sánchez sea proclamado presidente de la República durante un breve periodo de tiempo que se prolongó hasta mediados o hasta finales del mes de junio de ese año, 1844. General Santana estaba en Asua, sí, y entonces cuando le dicen a Santana y el grupo de los ateros conservadores se percatan de que el grupo nacionalista revolucionario que empezaba Duarte estaban dando los pasos para crear el Estado Nacional y para quedarse como grupo con el poder del Estado, entonces dan un contragolpe, y entonces ese contragolpe de Estado, quien lo encabeza es Santana en la capital, y entonces ese grupo, asesorado por el cónsul francés radicado en Santo Domingo, Saint-Denis, el cónsul Saint-Denis, entonces comienzan, luego de que derrotan ese intento de los dominicanos, de los nacionalistas dominicanos, por crear un Estado Nacional más democrático y más liberal, entonces van dando las condiciones para crear un Estado más cónsono con su visión y con sus intereses. Entonces, luego de que Santana da el golpe de Estado, entonces comienzan a crear el Estado Nacional. ¿Y qué hacen? Bueno, entonces lo primero que hacen es que emiten un decreto el 24 de junio del 1844, donde convocan a elecciones para elegir los representantes nacionales que irían a discutir y que irían a aprobar la Constitución, que es lo que se hace en San Cristóbal. Esas elecciones, primero, se efectúan del 20 al 30 de julio, entre julio y agosto, ¿no? Mismo no recuerdo muy bien la fecha. Entonces se hacen esas elecciones y el Congreso, los constituyentistas como tales, se reúnen en San Cristóbal a comienzos de septiembre. Entonces la Asamblea comienza a discutir el tema, aprueban la Constitución, ya prácticamente está elaborada, pero hay un tranque en la discusión, porque Santana plantea que no aprobaba el texto constitucional como estaba aprobado o planteado originalmente. Entonces ahí es donde interviene el enviado de Santana, Tomás Bobadilla, y entonces se dice que de su puño y letra, él redacta un artículo donde exonera de toda responsabilidad política, penal y militar a Santana en lo que sería el proceso para eliminar tanto al enemigo externo, ¿verdad?, que en este caso sería la amenaza externa, la amenaza haitiana,
como también para eliminar a la amenaza interna, que era, digamos, la amenaza de los nacionalistas revolucionarios que encabezaba Duarte y sus demás compañeros y correligionarios. Hay que recordar que en medio de ese proceso es que se produce la expulsión de Duarte. Duarte, digamos, es expulsado del país y se produce entonces un proceso de persecución contra los principales líderes políticos digamos, que seguían a Duarte. Luego de que se aprueba la Constitución con esa característica, entonces se escoge a Santana presidente de la República por 2 periodos consecutivos, o sea que terminaría su periodo durante 1852. Luego entonces Santana desciende los funcionarios y en base a la Constitución de 1844, artículo 210, es que entonces se produce el fusilamiento de la pariente de Patricio Francisco de Rosario Sánchez, que ahora mismo... ella, yo creo que María Trinidad Sánchez. María Trinidad Sánchez, sí, perdón por el lapso, ¿verdad? Perdón por el lapso. Informaciones. Sí, y entonces justamente ese fusilamiento de María Trinidad Sánchez se produce como consecuencia de la habilitación constitucional ilegal que le hace el constituyente dominicano para que Santana matara a esa gestora, a esa patriota dominicana, sin ningún tipo de responsabilidad penal ni legal. Entonces podríamos decir que esa ha sido, en resumida cuenta, cómo se conformó el Estado Nacional y a qué ha dado lugar. Claro, ya tenemos un Estado con otras características, pero sabiendo que el autoritarismo, ¿verdad?, y el caudillismo que prima en la conciencia política dominicana tiene en esos acontecimientos históricos, ¿verdad?, una referencia inmediata que permite explicarnos por qué muchas cosas en nuestro país no funcionan ni se llevan a cabo como deberían ser. Es decir, que hay una contradicción, que hay en este caso una diferenciación entre lo que debería ser y lo que es. El siempre conflicto entre lo que es, entre el ser y el deber ser. Así es. Ya en la parte final nos vamos a unos consejos comerciales para entonces regresar con la interesantísima entrevista a cargo del magistrado Inocencio Hernández. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Aldapa Bar and Restaurant. Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores dominicanos y extranjeros. Un lugar lleno de vida, color y sabor para disfrutar en familia, para disfrutar con amigos. Las mejores y más exclusivas cervezas artesanales, locales e internacionales. Estamos ubicados en Los Montones Arriba, San José de las Matas. Aldapa Bar and Restaurant. Que no te lo cuenten. La cocina es una fiesta de ricura y de color. Sazón líquido ranchero, Con renovado sabor. Más a tu gusto. Sazón líquido ranchero. Más a tu gusto. Más vegetales frescos. y mejor combinación. Picaditos a tu gusto. Y nueva presentación. Sazón líquido ranchero. Más vegetales frescos, más sabor, más a tu gusto. Más a tu gusto. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos:
mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos. Cómo somos y qué nos hace únicos. Dónde vivimos, quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada. Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar. Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte. Participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte. Participa del censo. ¿No pagas a su orden? Por algo vendremos más. El agua es vida si está limpia y purificada. Proveida está presente en el agua que consume todos los días. En el trabajo, en la cocina, en el baño, en toda la casa. Y hasta la cancha. Proveida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad, con instalación, servicio y garantía. 809-581-8322, en la calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. Filtros Proveida, la garantía de tu salud. Filtros Proveida. Bien, señores, continuando con la interesantísima entrevista a cargo del magistrado Inocencio Hernández. Bien, magistrado, ya en la parte final, ¿cuál sería la exhortación que usted nos da a todos nosotros? Con relación al concepto de Estado-Nación. Sí, lo básico es que me gustaría y deseo que el pueblo de Santiago, que la región norte del país, que todo el pueblo dominicano pueda llegar a una época en que todas estas ideas, todas estas abstracciones, todas estas categorías que hemos tratado de explicar en un lenguaje sencillo, ¿verdad?, comprensivo, cotidiano, también la gente pueda asimilar y pueda manejar y dominar todas estas categorías. Porque lo que ha pasado es que lamentablemente en el curso de la historia, de una manera o de otra, se ha querido que la población dominicana desconozca, se mantenga en el atraso, en el oscurantismo, en el analfabetismo, en el desconocimiento de sus raíces históricas, en el conocimiento de lo que son las ciencias sociales, políticas, jurídicas, que le permitan emanciparse, que le permitan desarrollarse. En ese sentido, yo exhorto a los gremios profesionales, exhorto en este caso a mi colegio, gremio profesional, que es el Colegio de Abogados de la República Dominicana, el Colegio de Notarios, a las asociaciones universitarias, a las universidades, que traten en todo lo posible a los clubes, a las juntas de vecinos, a las asociaciones, a los sindicatos, y que quedan todavía, ¿verdad?, que traten en lo posible de diseñar programas de formación para que la gente de abajo, para que el pueblo dominicano pueda apoderarse o empoderarse, como se dice ahora, de todos estos conceptos, de todas estas categorías, y podamos ser un pueblo, como te diría la canción, ¿verdad?, un pueblo que ríe, ¿verdad?, y un pueblo que cante. Sí, nos están haciendo señas ya que hemos culminado por el día de hoy. Pues muchísimas gracias, magistrado, en el nombre mío, en el nombre del programa y en el nombre del príncipe y su amigo también, Luis Porfirio Sánchez, el príncipe. Bien, vamos a invitarle, a usted no hay que invitarlo porque usted es de la casa, para una próxima entrega, porque quedaron muchos temas inconclusos. Pues bien, señores, no hay tiempo para más. Que papá Dios me le cuide y nos vemos en una próxima entrega.